Sí. Buenos días, señor presidente. Señorías, yo creo que la proposición de ley que presentamos a consideración, o que sometemos a consideración de esta Cámara, casi se explica por sí sola, ¿no? El punto de partida yo creo que lo conocen todas sus señorías, es decir, los distintos órganos que integran organismos, entes, fundaciones, empresas, el sector público autonómico, de manera general proceden a la contratación externa, a la externalización de los servicios de ámbito jurídico, ¿no? Es decir, partimos de un punto de salida, que es que no hay, en la actualidad, unas normas que regulen de manera clara y homogénea ese tipo de contrataciones, ¿no? Por lo tanto, hay una parte de cierta subjetividad evidente, ¿no? Porque tanto la elección de los profesionales como las cuestiones que se contratan se producen, en la mayoría de las ocasiones, sin más criterio que el del responsable de turno de cada empresa o fundación, ¿no? Incluso es más grave en algunas empresas o entes o fundaciones que disponen de departamentos concretos de servicios jurídicos con profesionales contratados al efecto y retribuidos a tal efecto. Y, bueno, yo creo que hay ejemplos que son conocidos por todos. Yo puedo ponerles algunos, solo por dar cifras, sin entrar en más valoración. SOGEPSA, entre los años 2008 y 2016, facturó por distintos sentidos. Yo tengo aquí la solicitud de la contestación de información, casi 700.000 euros en servicios jurídicos externos. La empresa del cable, famosa HITPA, pues ha contratado durante distintos años, mediante contratos fraccionados, el servicio de asesoría jurídica. Bueno, en este último caso, además, bueno, pues se da el agravante de que, por lo que estamos viendo en algunas de las cuestiones que se plantean en la Comisión de Investigación, ni siquiera hay una mínima ética en la utilización, desde mi punto de vista, de esos servicios jurídicos, ¿no? Bueno, se veía cómo se hacía asesoramiento en esta Comisión de Investigación de la Tama del Cable, ¿no? Ha vuelto a adjudicar, es verdad que ahora con un procedimiento abierto, todavía en mayo, estos servicios jurídicos. Bueno, estas circunstancias, incluso en algunos casos, han sido puestas de relieve por nuestro órgano de fiscalización, por la Sindicatura de Cuentas, que ha planteado claramente la mala utilización o el fraccionamiento de los contratos en la contratación de este tipo de servicios por distintos organismos, y que, señalando que es incorrecta y que no se debe hacer así. Y otros organismos, yo no les voy a aburrir, tengo aquí la solicitud de información, en mayor o menor cuantía, también contratan servicios externos de asesoramiento, todos, ¿no? La RTPA, el SERPA, GISPASA, la Sociedad Regional de Promoción, RECREA, IDBASA, FUCOMI, la Fundación para el Fomento de la Economía Social, SEDES, el SEDIDA. De todos, en mayor o menor medida, hay esta circunstancia de contrataciones externas. Lo que plantea la proposición de ley yo creo que es muy sencillo. Plantea dos medidas diferentes, ¿no? Una, que se establezca una regulación homogénea para todo el sector público sobre la externalización o la contratación de esos servicios jurídicos. Y dos, en el caso de la personación en los procesos judiciales de los distintos ámbitos jurisdiccionales, propone que se firme convenios con los colegios profesionales de abogados y procuradores del Principado de Asturias al efecto de establecer, pues, un turno rotatorio, ¿no? De tal manera que sean acordado con estas organizaciones profesionales los que remitan los profesionales correspondientes, que reúnan los requisitos que se decidan, que se fijen en esos convenios, ¿no? Se trata con esto de evitar que esa selección se produzca, pues, a capricho de los distintos responsables o gerentes de cada sociedad o entidad pública, ¿no? Y además, yo creo que tenemos que hacer una reflexión, que es que precisamente en nuestra comunidad autónoma, que tiene una formación jurídica histórica, una facultad de Derecho centenaria y de reconocido prestigio, que ha dado y que seguirá dando, y que tiene unos profesionales excepcionales de la abogacía y de la procuraduría, pues, hombre, me parece de justicia que utilicemos esos medios, ¿no? Y de la misma manera contamos con unos colegios profesionales de abogados y procuradores de larga experiencia, que es contrastado que se puede trabajar con ellos en otras muchas materias y que pueden perfectamente, bueno, pues, ayudar a pactar y establecer esa regulación, como hemos hecho en otras materias. Creo que sería un error no hacerlo así. Insisto, creo que contamos en nuestra comunidad con excepcionales profesionales del ámbito jurídico incorporados en esas organizaciones colegiales que pueden perfectamente realizar la defensa de los intereses de nuestro sector público.
Creemos que esta regulación es necesaria y que, sin duda, lo que va a dar es claridad. Se pueden establecer, ahora hablaré de las enmiendas, efectivamente, requisitos mínimos de experiencia profesional de cada ámbito jurisdiccional, los que sean, años de ejercicio, número de procedimientos, los que se estime oportuno, que eliminen, bueno, pues que no sea un turno más. Y lo que sí pediríamos, y no les extraña esta petición, es que si la Cámara aprueba esto, que yo creo que es una cosa razonable la que estamos planteando, que sea efectivamente aplicada, ¿no? Porque tenemos, por desgracia, pues otras normativas que se han aprobado por parte del Consejo de Gobierno, como la selección de personal en este tipo de entidades, que sobre el papel la normativa está muy bien y hasta podemos compartir su filosofía y su fondo, pero que son papel mojado porque muchas de estas entidades no las aplican. Es decir, literalmente se la pasan por el arco del triunfo. Y, claro, eso sí que no tiene sentido, ¿no? Hacer caso omiso a las normas que se aprueben, para eso no es necesario regular nada, ¿no? Por lo tanto, lo que pedimos es que esta proposición de ley, de ser aprobada, pues el Gobierno la aplique. Se han presentado enmiendas por un grupo parlamentario, por el Grupo Parlamentario de Foro Asturias, que nosotros vamos a aceptar, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Nosotros es verdad que pretendíamos una regulación, la formulamos muy escuetamente porque queríamos, bueno, dejar un cierto margen a los colegios profesionales y al Gobierno, el acuerdo de esa regulación, pero reconocemos que las aportaciones son correctas. Ustedes distinguen un turno, una enmienda para distinguir el turno específico de procuradores, que nos parece bien porque es quizás más automático. Establecen otra con una serie de requisitos para poder estar en el turno en el caso de los abogados, que también nos parece bien, incluso que pueda ser complementada luego por parte de esos colegios profesionales. Y también establecen una que nos parece correctísima, ¿no? Que es el que la aprobación de la PNL sea efectivamente divulgada, notificada, para que sea cumplida, lo que decía hace un momento, por parte de los miembros del sector público, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, vamos a aceptar las enmiendas del único grupo proponente que lo ha hecho, y yo, por puro sentido común, señorías, les pediría el voto favorable para esta iniciativa, porque, como digo, creo que es de sentido común y que puede aportar mucho al funcionamiento de ese tipo de servicios en el sector público. Nada más. Gracias.